Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle su bendición. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición que tú nos das de reunirnos y de poder escuchar. Señor, te pedimos para que tú llegues a nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos para que tú llegues a nuestra necesidad y sobre todo para que tú nos ayudes, Señor, a seguirte fieles todo el tiempo que tú nos prestes vida sobre la tierra. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, también para que tú los quebrantes, por toda la gente que ha oído de ti, para que puedan arrepentirse, para que puedan venir a la salvación y para que puedan entregarte también su vida. Te pedimos para que a nosotros nos permitas seguir siendo predicadores, Señor, misioneros, en donde quiera que tú nos pongas y que tú nos ayudes a llevar tu palabra a la gente que no te conoce. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. El primer versículo de 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver el día de hoy un tema que es cómo vivir una vida de santidad. Vamos a ver un tema que me gusta mucho en lo personal. Vamos a ver el día de hoy algo muy interesante. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Este es un tema que realmente se ha perdido ya mucho en la actualidad. Se ha diluido, se ha adulterado, se ha pasado por alto, se ha pisoteado y hoy en la actualidad estamos viviendo en algo que es totalmente lo contrario a la santidad. Vamos a ver esto de la santidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere Dios acerca de nosotros? Vamos aquí a 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos un montón de cosas en un solo versículo. Así que, amados, ¿a quién se está refiriendo? A los amados. Ahora, tú eres un amado de Dios. Entonces, este mensaje está dirigido para ti, para todos aquellos hijos de Dios, para toda la gente. Aquí no está haciendo ninguna exclusión. Todos sus hijos están incluidos en esto. Dios está haciendo un llamado. Dice, amados. Ahora, si tú eres amado, pues entonces eres parte de este mensaje. Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. Ahora, ¿qué significa esto de amados? Significa que para Dios nadie de sus hijos está desprotegido. No tiene hijos abandonados, ni tampoco dejados atrás. Gracias a Dios por su cuidado y por su protección, porque nadie está dejado atrás. A eso se refería David, cuando en el Salmo 37, 25, él decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Esa palabra desamparado, ¿verdad? Ni su descendencia que mendigue pan, decía David. Qué hermoso que Dios no tenga desamparados. Qué hermoso que a Dios no se le olviden y no los deje atrás, ¿verdad? Hay mucha gente o muchos de nosotros, ¿verdad? Que ya no viene o no participa o no está una persona, pues a Dios, ¿verdad? Pero Dios no deja a nadie atrás. A mí me encantan las palabras de Jesús, directamente en Juan 6:37, ¿verdad? Una vez me acuerdo que una persona me preguntaba eso y me dijo, oye, dice, ¿tú crees que haya alguien que me quiera adoptar? Imagínate, ¿verdad? Él se sentía tan dejado atrás, ¿verdad? Tan a la orilla, ¿verdad? Que no sabía qué hacer. Y como Jesús te dice lo mismo, ¿verdad? Juan 6:37, qué hermosos son palabras de Jesús directamente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué hermoso que Jesús nunca nos deje afuera. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuántas veces lo hayamos rechazado y negado incluso, ¿verdad? Como en el caso de Pedro, ¿verdad? Era para que Pedro, ¿verdad? En el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús está otra vez con sus discípulos, era para que Jesús hubiera dicho, pues ahí que se vaya a ver a dónde, ¿verdad? Este traidor, imagínense, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene, ¿verdad? Y regresa con él en ese mismo amor, ¿verdad? Para no dejar a ninguno de sus hijos. Este versículo, fíjense que dice, este versículo continúa diciendo, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué te suena ese tales promesas? Esas tales promesas, ¿verdad? Significa que Dios se está adelantando un poquito a la actitud de todos los seres humanos. ¿Por qué dice tales promesas? Porque significa que si ya tienes tales promesas, no hay ningún pretexto para no hacer lo que Dios te está pidiendo o lo que te va a pedir, ¿verdad?
Por eso nos dice, tenemos tales promesas. Tales promesas es algo gigante, es algo que rebasa, ¿verdad? Eso significa que ya no podemos, ¿verdad?, tener ninguna excusa, ningún pretexto. Hoy hay muchos cristianos que viven en el mundo, pero según ellos, ¿verdad?, dicen, pues es que no pueden resistir las tentaciones. Yo me acuerdo que había una persona, ¿verdad?, que también una vez vino conmigo y me dijo, es que esto yo no lo puedo dejar de hacer, no puedo evitarlo, ¿verdad? Y dije, bueno, pues es que depende. Si tú no quieres, pues no, ¿verdad? Dios no te va a obligar. Pero Dios, como dice aquí, tiene tales promesas que si tú dejas que Él haga las cosas, pues te va a sacar adelante. Por eso, ¿verdad?, con ese tales da a entender que esas promesas son mucho mayores que cualquier tentación. Entonces son lo suficiente, ¿verdad? Son más que suficiente para vencer cualquier ataque que se nos ponga enfrente, cualquier tentación. Eso significa que para un cristiano ya no hay pretextos para no vivir una vida santa, una vida como Dios mandó. Aquí continúa diciendo, ¿verdad?, este versículo, que tenemos tales promesas, y luego nos da un encargo, ¿verdad? Nos dice, limpiémonos de toda contaminación. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ese limpiarnos, ¿verdad? Aquí, como dice, toda contaminación, y lo separa en dos grandes partes. Dice, en toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué de carne y de espíritu? Porque son las dos cosas en las que se separa nuestro cuerpo. Nuestra carne es lo material. Es decir, es todo lo que podemos tocar, lo que podemos ver, es lo que perciben nuestros sentidos. Es como el dinero, son los vicios, eso es todo aquello que podemos ver, es lo material. Y es en donde nuestra carne, ¿verdad?, donde cae fácilmente. Pero no todo termina ahí. Dice, y toda contaminación de espíritu. ¿Cuál es la contaminación de espíritu? Es lo inmaterial. Es decir, aquello que no vemos. Es lo que pensamos, es lo que sentimos, y eso es también por lo que podemos llegar a tropezar. Ahora, aquí dice limpiémonos. Esa palabra limpiémonos, ¿a qué te suena? Limpiémonos parece como que pues podemos limpiarnos unos a otros, ¿verdad? Sin embargo, la palabra limpiémonos aquí, en el original, viene de dos palabras en griego. La primera de ellos es katsarizo, y ese katsarizo pues no es más que otra cosa que efectivamente la acción propiamente de limpiar o purificar. Y hasta ahí pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero viene acompañada de una palabra que se llama geautú, y esa palabra significa a ti mismo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que nos enfoquemos a limpiarnos y purificarnos nosotros mismos, no a los demás. Somos expertos jueces de los demás, pero no de nosotros mismos. Por eso Dios nos está invitando a ver hacia nosotros, a ver nuestro corazón, nuestras actitudes, no lo que las demás gente está haciendo, lo que hacen o dejan de hacer. Dios nos dice que tengamos que ver en este momento nuestro corazón. Y como dice aquí, ¿verdad? Y una vez que Dios te da todas estas promesas, ya no hay pretexto que valga. Como dicen en el mundo, ¿verdad? Dios te da el remedio y el trapito. Ese es uno de las frases, ¿verdad?, que significa que Dios te ha dado todo para vencer. Ya no hay pretexto que valga delante de Dios. No puedes decir, es que Señor, es que pues yo soy muy débil, ¿verdad? Y es que siempre caigo, y es que tengo este pretexto. Dice Dios, ya no hay nada que podamos nosotros poner y que realmente valga la pena. Ahora, en este versículo Dios nos está llamando a la santidad. ¿Pero qué es eso de la santidad? ¿Qué tiene que ver la santidad? ¿Qué es la santidad? Porque este término, ¿verdad?, está muy y mal interpretado. La santidad tiene que ver con Dios y con su obra en nosotros. Dios es santo. Es el único que es completamente puro. Dios es perfecto. Dios es sin culpa y sin mancha, es decir, no hay nadie como Él. Pero Dios llama a que todos sus hijos sean santos, no nada más algunos. No nada más los más inteligentes, no nada más aquellos sobresalientes. Dice que todos tienen que ser santos. Dios quiere que todos sus hijos vivan vidas puras, consagradas y dedicadas a Él. Porque también sabe que el mejor camino que pueda haber para un cristiano es la santidad. No va a haber camino de felicidad afuera. Por eso, ¿verdad?, de día en día los que le aman y sirven a Dios deben de reflejar con el corazón la naturaleza del Padre. Vamos a ver un versículo que me gusta, que está en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Cuando Dios les empieza a dar la ley al pueblo de Israel,
le encarga algo muy especial. Él está diciendo, ¿verdad? Tú no eres cualquier pueblo, ¿verdad? No te puedes tú contaminar como cualquiera. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice, tú eres un pueblo santo. Dice para Jehová tu Dios. Y dice, Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. ¿A qué se refiere con un pueblo especial? Con ese pueblo especial no se refiere a que sean un grupo de engreídos de sangre azul, ¿verdad? Se refiere más bien a un pueblo que le pertenece a Dios, que fue escogido directamente por Dios. ¿Para qué fuimos escogidos? Para cumplir la misión y cumplir todos los propósitos que Él nos ha dado. ¿Cuáles son las características de un pueblo especial? El pueblo especial de Dios, ser un pueblo apartado para el servicio para Dios. No cualquier gente va a servir en el ministerio. Solamente una persona que es apartada, que es santa, ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Es un pueblo que puede servir a Dios. No cualquier persona. Hay muchos, ¿verdad? Impostores que se quieren poner a servir a Dios cuando en realidad desvirtúan toda la parte del servicio. Un pueblo especial es un pueblo santo que busca ser como Jesús, como su Señor. No cualquiera. Hay mucha gente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver precisamente ese término, que realmente tienen una máscara y un disfraz de santidad. Un pueblo especial es un pueblo que trae al mundo la esperanza y la salvación de Dios. Y además es un pueblo que ilumina a los demás. Eso es ser un pueblo especial para Dios. La palabra santo que se menciona aquí en Deuteronomio, en hebreo es una palabra que se llama kadosh. Fíjense qué curioso. Esta palabra kadosh viene de una raíz en hebreo, desde luego, que significa kadash. Esa kadash es apartar, es dedicar. Eso significa kadash. Kadosh es apartado y dedicado para Dios. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el mismo hebreo, resulta que Kadesh se parece mucho y Kadesh es prostitución. Nada que ver. Entonces, ¿cómo la gente quiere desvirtuarlo, verdad? Por eso Dios dice tiene que ser apartado para Dios. No cualquiera. Vamos a ver Hechos, versículo 13, capítulo 13 y versículo 2. Nosotros tenemos que ser apartados para Dios. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? En el que el Espíritu Santo fue el que dijo, apártame a estas personas. ¿Por qué la apártame? Porque no se van a mezclar como cualquiera. Hechos capítulo 13 y versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué hermoso que Dios te aparte para la obra a la que les he llamado. Pablo y Bernabé tenían un ministerio especial. Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros y tiene que decir, apártame a esta persona. Resulta, ¿verdad?, que cuando Dios le da el ministerio a Pablo, a Saulo de Tarso en su momento, Ananías, ¿verdad?, le dijo, no, hombre, ¿qué persona es esta? Y le dice, instrumento escogido me es este. Así Dios nos ve, ¿verdad? Tenemos que estar apartados para Él. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Es una condición, el ser santo es una condición espiritual que se asocia con nuestra comunión con Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice que nos llamó con llamamiento santo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Eso significa, ¿verdad?, que Dios quiere tener una comunión especial con nosotros. Esto se refiere, ¿verdad?, a la práctica de vivir de acuerdo con los principios de Dios. A vivir la vida de Cristo. Ahorita veíamos precisamente ese tema. La santidad muchas veces es muy mal interpretado. Hay muchas personas que interpretan la santidad de una forma incorrecta. Lo interpretan como una persona, ¿verdad? Cuando dicen una persona santa, ¿qué es lo que se te ocurre cuando te dicen una persona santa? Es una persona, pues, con carita de inocente,
con las manos juntitas frente al pecho, la cabeza ligeramente hacia un lado y la vista al cielo con ojos de borrego a medio morir. Eso no es santidad, es el protagonista de la obra de teatro El borrego moribundo. La santidad no es hipocresía, ni tampoco apariencias. La santidad es todo lo contrario, es una actitud delante de Dios. No es la cara que le damos a los hombres. La santidad es la plenitud de la vida cristiana. Una de las características de Dios es que es santo, es su santidad. Esa es una característica de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Realmente, digo, ahí ahorita cantamos una canción precisamente de eso. Magnífico en santidad. No hay nadie como tú. Éxodo capítulo 15 y versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Magnífico en santidad. Esa es la característica de Dios. Dios es completamente santo en todo lo que hace. Ahorita vamos a ver eso. El amor de Dios es un amor santo. No es un amor fingido, ni tampoco es un amor interesado. Es un amor reverente, es un amor santo. La misericordia de Dios es una misericordia santa. Bueno, hasta su ira y su furor son santos. Toda la personalidad de Dios es santo. Ahora, el ser santo, ¿verdad? Mucha gente lo interpreta con algo tedioso, algo aburrido. Para Dios, ¿verdad? La santidad no es ni tedioso ni aburrido, ni tampoco es una pesada carga. Quiero que vayamos al Salmo 93 y versículo 5. Fíjense cómo lo expresa aquí el salmista, ¿verdad? Para ver exactamente qué es la santidad o cómo debe de ser la santidad para una persona. A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. 93.5. No. ¿Salmos? Ajá. ¿Qué dice el Salmo Tus 90? testimonios son muy Esos. firmes. Así. La santidad conviene Conviene. a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dice sencillamente, la santidad conviene a tu casa. Hay mucha gente que no quiere ser santo porque piensan que es bien aburrido, que es bien tedioso. Aquí dice bien claro que la santidad conviene a tu casa. ¿Cómo que conviene a tu casa? La palabra conviene en hebreo es na'a, que significa hermoso, agradable, y también se traduce como que te va bien. Eso significa que a una persona que se dedica a ser santo le va a ir bien. ¿A qué persona no le gustaría que te fuera bien? Yo te pregunto, ¿te gustaría que te fuera mal? ¿Y entonces por qué no viven en santidad? Es bien sencillo, ¿verdad? En Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese fuese bien es el ser santos. Por eso a cualquier persona le gusta el ser santo, ¿verdad? La santidad para un cristiano es lo mejor que le pueda pasar en su vida. Ya que es un lugar, ¿verdad? En la santidad es un lugar en donde tú estableces una comunión directa con Dios. ¿Qué pasa cuando tú estableces una comunión directa con Dios? Nada más imagínate, ¿verdad? No solamente es platicar. Hay mucha gente que dice, bueno, pues sí, ¿verdad? Lo interpretan, ¿verdad? Que nada más es, pues te sientas con él y platicas. No, resulta que hay muchas cosas que hay alrededor. Cuando tú te sientas con Dios directamente, no hay pecado que te estorbe. No hay tristeza, no hay clamor y tampoco hay dolor. Qué hermoso que tú puedas vivir en el mero centro de la comunión con Dios. En ese momento, ¿verdad? En esa santidad es un lugar de descanso. Es un lugar de fortaleza. Es un lugar de sanidad. Por eso la santidad, ¿verdad? Es un lugar de un verdadero deleite para un cristiano. Realmente es un oasis en medio del desierto. No es cualquier cosa, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Una persona que ha caminado por un desierto y encuentran un oasis, es lo mejor que le pueda pasar. Es vida en medio de ese lugar. Así pasa para un cristiano. Nosotros tenemos que ser así, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el Salmo 93 decía, ¿verdad? Que la santidad conviene a tu casa. ¿Y cuánto dice?
para 5 minutos. Los fines de semana nada más, ¿no? Dice por los siglos y para siempre. La santidad te conviene para siempre. No solamente por 5 minutos, ¿verdad? No son los 20 minutitos del domingo. Tiene que ser para toda tu vida. Eso significa, para siempre significa en cualquier lugar, todos los días, a cualquier hora, en donde quiera que te pares. Hay muchos cristianos que se cansan de la santidad, se fastidian. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Decía lo mismo. Vamos a Números 21:5. Qué triste que haya un cristiano que diga, es que, pues ya me cansé de Dios. No, Señor, ya, ¿verdad? Vamos a pararle el carro porque la verdad ya me cansé de ser cristiano. Ya me cansé de ser santo. Hoy en la actualidad, por eso veíamos que hoy en la actualidad hay muchos cristianos que ya se cansaron, que dijeron exactamente lo mismo. Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Habló el pueblo. ¿Contra quién? Contra Dios. Ahora, ¿qué pueblo estamos hablando? Los hijos de Dios. No eran egipcios. Los propios hijos de Dios se levantaron contra Dios. Señor, ya me cansé. Qué triste que haya cristianos que ya se hayan cansado. ¿Y cómo le expresan eso, verdad? Dice, nuestra alma. Nuestra significa todos. No nada más era uno ni dos. Nuestra alma, dice, tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya me cansé, Señor, de lo mismo. ¿Y saben por qué se cansan? Pues porque no son santos. Porque están viviendo una vida de religiosidad, pero no de santidad. Son cosas distintas. Muchos de estas personas, ¿verdad? Y muchos cristianos de la actualidad, como todos, empiezan muy bien. Pero pasando el tiempo, ¿verdad? Empiezan a enfriarse, empiezan a apartarse, empiezan a cansarse. Ahora ya les aburre la palabra de Dios. Y cuando menos se dan cuenta, pues están bien lejos de la santidad, llegando a extremos que hoy se conocen como la apostasía. No solamente rebeldes y apartados, sino todavía hablando como el pueblo de Israel contra Dios. Imagínense cómo hablar contra Dios, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? O diciendo cosas que ni siquiera se imaginaron. Como dice en 2 de Pedro 2:21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué triste que un cristiano pueda llegar a ese extremo. Ese volverse atrás. Fíjense qué curioso, ¿verdad? En griego, la palabra volverse atrás, que menciona 2 de Pedro 2:21, en griego es hupostrefo, que significa regresarse. Es como cuando tú sales de una carrera, ¿verdad? Atlética, y pues sales de un punto que se llama salida, y tienes otro objetivo que se llama meta. Imagínate que tú vas corriendo y te cansas. No, ya me cansé, está refregada, ¿verdad? Pero no solamente te paras ahí. Y puedes decir, bueno, pues al rato continúo. La gente se regresa y empieza otra vez a la salida de donde empezó. Eso es el volverse atrás. Eso es el volver a regresar hacia atrás. ¿Le suena esa expresión de volver atrás? Eso fue lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje en Génesis 19:26. Eso fue lo que hizo la esposa de Lot. Ese volverse atrás. No era la mirada. No era el decir, ay, pues nada más le echo un reojito, ¿verdad? La esposa de Lot, dice, volteó hacia atrás. Es decir, ella estaba regresando a su vida pasada. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué esperaba? Dios les había dado una orden. Tienen que salir. Le dijo, y huye al monte y no voltees para atrás. Muchas veces cuando Dios nos da las órdenes, queremos nosotros, ay no señor, pero es bien exagerado, pues si nada más volteé una miradita, ¿verdad? Pues no era una miradita, ¿verdad? Dice, y en ese momento se volvió estatua de sal. Porque Dios trae un juicio a esa persona. Por eso, ¿verdad? La esposa de Lot era lo mismo. Génesis 19:26. Hay muchos cristianos que también voltean para atrás.
Van corriendo y voltean para atrás. Pero ese voltear para atrás, ay, pues yo mejor me quedaba donde estaba. Aquí está rete cansado, me estoy asoleando. Mejor me regreso. Vamos al libro de Primera de Crónicas, 16:29. Para un cristiano no puede ser tedioso. Fíjense cómo lo mencionaba aquí en Crónicas, ¿eh? Por eso, ahí depende, como dicen, cada quien habla como le van a feria. Mientras que unas personas, el pueblo de Israel, decían, no, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero, ven cómo lo menciona aquí en Crónicas. Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. En la hermosura de su santidad. Para otras personas, hay algo que la santidad es hermosa. Ahorita veíamos eso. Hay mucha gente que está apartada, que no quiere saber nada de Dios, que se conformaron al mundo, que se vendieron por unos cuantos pesos, unos billetes verdes, porque si no, pues no la libran, ¿verdad? Tienen que conformarse al mundo, pues porque es la única forma en la que van a ganar su sustento, ¿verdad? Pero hay otra gente que no. Precisamente, ¿verdad? De ahí, de lo que platicábamos, del evento que pudimos ir a ver, ¿verdad? A Nick Vujicic. Y vimos gente, pues, polarizada. Mientras que había gente que se dejaba llevar por todo el show que hicieron, ¿verdad? Había otra gente que pues, no participó. Y esa gente, pues, de 200 o de 1000 personas, ¿verdad? Pues a lo mejor 950 siguieron ese show, pero hay 50 que no. Esa gente es la que decidió no participar de ese mismo grupo, ¿verdad? Para ellos sí, la santidad era hermosa. Muchas veces nosotros pensamos lo mismo, ¿verdad? Que nosotros somos los únicos en el mundo que quedamos, que somos fieles y queremos servir a Dios. Y como le pasó a Elías, ¿verdad? Oye, Señor, pues que yo nada más quedo, ¿verdad? Le dijo, hay 7,000, yo me he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios tiene pueblo en todos lados. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que nosotros seamos de ese remanente que quiere permanecer santo. Vamos al Salmo 29:2. Vamos a reforzarlo aquí igual. La hermosura de la santidad. No toda la gente se va en el mundo. No toda la gente se desenfrena. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Para ti debe de ser hermosa la santidad, no una carga. No te debe de pesar. Debe de ser algo agradable en donde nosotros tenemos que vivir. Vamos al Salmo 99:9. Ahí mismo en el libro de Salmos. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios, dice, y postrados en su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y es a donde Dios quiere que vayamos con Él. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 35:8? Y habrá allí calzada y camino. ¿Y será llamado qué? Camino de santidad. ¿Por qué será llamado camino de santidad? Dice, no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Cualquiera que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué hermoso es que Dios nos lleve por un camino de santidad. Dios no es un intransigente, ¿verdad? A lo mejor Dios nos podría llevar y está arrastrando, ¿verdad? Y pues ahí si quieres y si no, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Dios nos lleva, como dice aquí, por la hermosura de la santidad. ¿Se acuerdan Adán y Eva, verdad? Cuando fueron creados, ellos tenían una comunión con Dios perfecta todos los días. Y no se les hacía cansado, ¿verdad? Cuando pecaron, ¡ay, qué bueno que ya no tenemos comunión con Dios! Ya estábamos hasta el cepillo, ¿verdad? No, gracias a Dios, ¿verdad? Por esa santidad, ¿verdad? Ellos lo que más extrañaron cuando fueron expulsados del huerto del Edén era la comunión con Dios. Esos momentos en el que disfrutaban tanto y que ahora ya no tenían. Realmente para nosotros, ¿verdad? Tiene que ser eso, un deleite. Hoy en la actualidad hay muchos cristianos que ya no viven en santidad. ¿Por qué? Pues porque su pastor, porque el predicador fulanito, porque el señor no sé quién hicieron tal o cual cosa. Y por eso, pues están tropezados y caídos. Y ya no se quieren levantar. Esos son pretextos.
Porque realmente el ejemplo de la santidad para nosotros no es el pastor, ni es el predicador fulanito. El ejemplo de la santidad es Jesucristo para nosotros. Por eso el día que queramos vivir, ¿verdad?, en santidad, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, no el de los demás. Debemos compararnos con Cristo, no con la gente. Por eso hay mucha gente, ¿verdad?, tirada en el suelo con pretextos tontos. Realmente eso no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué es importante la santidad? Dios no nos recomienda ser santos. Dice en 1 de Pedro 1:16, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Así de fácil. Dios no está, mira, te sugiero, ay, cuando puedas, ¿verdad? Mira, es lo mejor que te pueda pasar. Él no nos recomienda ser santos, nos lo ordena. Además nos dice por qué, ¿verdad? Aunque no tendría por qué decirnos, ¿verdad? No tiene por qué darnos explicaciones. Dice, sed santos porque yo soy santo. O sea que Dios nos habla con el ejemplo. ¿Cuántos cristianos, ¿verdad?, se han encontrado con gente que le dicen, oye, ¿quieres ser santo? Pues el pastor está peor, ¿verdad? Es el primero que está viviendo una vida doble. Resulta que la santidad, ¿verdad?, es algo que necesitamos para estar en comunión con Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Vamos a ver que realmente el cristiano necesita de la santidad para presentarse delante de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que si ellos querían presentarse y no hacían un protocolo de ofrecer sangre y de entrar una vez al año al lugar santísimo, se morían. Imagínense para entrar directamente al trono de la gracia, ¿verdad? Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben cuántos no ven al Señor? Muchísimos. ¿Por qué no tienen santidad? Porque tienen muchas cosas y muchas apariencias, pero de santidad nada. Y la santidad, como dice, es lo que nos comunica directamente con Dios. El vivir en santidad es estar muy cerca de su presencia y por lo mismo también muy lejos del pecado. Resulta que son totalmente opuestos. Una persona que está en la presencia de Dios, estás muy lejos del pecado. Y por lo mismo, ¿verdad?, la santidad nos aparta del pecado. Ahora, la santidad es una vida de profunda comunión con Dios. Por lo mismo, Dios ve nuestro corazón. Delante de Él, ¿verdad?, no hay falsedad. Esa santidad nos lleva a vivir una vida pura y limpia para estar en su misma presencia. Ahora, resulta que la santidad no hay que estarla presumiendo. Oye, fíjate que tengo una calidad con Dios envidiable, ¿verdad? Ya quisieras para un día domingo, pues no. Eso se nota. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés dice que en alguna ocasión fue llamado por Dios y le dice, y vas a subir al monte. ¿Saben cuánto tiempo estuvo? 40 días. Cuando él baja del monte, ¿verdad?, no tuvo que andarle. Imagínense a su esposa, oye, ¿dónde estuviste 40 días? ¿Te desapareciste? Ni siquiera una cartita, un mensaje, nada, ¿verdad? 40 días. Si a mí se me hace que andas haciendo otra cosa, ¿verdad? Cuando él baja del monte, dice, todos se dieron cuenta, menos él. Él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Hay muchos cristianos que sirven a Dios un ratito de domingo, pero llevan una vida doble durante toda la semana. Se creen muy santos porque pertenecen al coro y cantan muy bonito el fin de semana. Y piensan, ¿verdad?, que con eso, con cantar muy bonito, pues ya pudieron comprar, ¿verdad?, pensando que con 2 himnos pueden compensar toda una vida de pecado. La vida de santidad no es fácil. La vida de santidad requiere constancia, requiere permanencia y requiere fidelidad. No es nada más de la noche a la mañana. La santidad no necesita que la justifiquemos. La santidad es justificada directamente por Dios. En alguna ocasión, ¿verdad?, con el mismo Moisés, ¿verdad?, le pasó con sus hermanos. Los mismos hermanos de Moisés lo empezaron a juzgar. Ay, sí, nada más por Moisés. ¿Qué le pasa a este, verdad? ¿Quién se siente el papá de nosotros? Resulta que Moisés, ¿verdad?, fue criticado por sus mismos hermanos. ¿Y saben quién fue a ponerlos en su lugar? Dios mismo. Dios los llama aparte y le dice, ¿cómo no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Dice, yo le he escogido y a él me le voy a aparecer y voy a hacer muchas cosas, ¿verdad? Dice, ¿cómo no tuvieron temor? Y fueron castigados
directamente por Dios. Realmente como Dios pone todas las cosas en su lugar, ¿verdad? Por eso, cualquiera puede ser santo 10 minutitos. Pero mantener la santidad durante toda su vida, eso sí cuesta. Y cuesta mucho. Porque Satanás va a venir a quitárnosla, a como dé lugar, con distracciones, con golpes, con tropiezos, con tentaciones, con ataques, con lo que sea, con tal de que perdamos nuestra integridad. Eso es lo que va a intentar Satanás, quitarnos nuestra integridad a como dé lugar, hoy, mañana o pasado. Satanás no descansa. Hay mucha gente, ¿verdad? Digo, como los vendedores, ¿verdad? Son muy insistentes, pero en un momento se cansan. Satanás no se cansa. Sabe que si no lo consigo hoy, mañana va a volver. Y si no pasado, y si no el próximo mes, y si no el próximo año, hasta ver que ese cristiano caiga. Por eso nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 4. Tenemos que resistir. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y dice, tenemos que resistir, luchar y combatir contra el pecado. No es fácil. Ahorita lo veíamos, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad? Si queremos ser santos, tenemos que combatir contra el pecado. No llevarle el mismo sentido, ¿verdad? Para que haya santidad, debe haber una determinación y una convicción firme. Ahora imagínate, ¿verdad? ¿Tú ya has hecho planes? ¿Cuánto tiempo quieres pasar caminando con Dios? ¿5 minutos? ¿3 meses? Hay gente que tal vez unos años. Nuestra mentalidad, ¿verdad? Si quieres ser santo, deberías tener la misma mentalidad que tuvo Job. En Job 27:5, ¿verdad? Y dijo, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Qué hermoso, ¿verdad? Esas eran personas de veras. Por eso cuando Dios, ¿verdad?, presume a Job, dice, no hay otro como él en la tierra. Porque realmente tenía ese corazón. Le pasó todo lo que tenía que pasarle. Sin embargo, ¿verdad?, no cambió. En Job 27:5, ¿qué dice? Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera. Tú también has pensado hasta que mueras, no quitar tu integridad. Imagínense, ¿verdad? Y no solamente Job. Imagínense la vida de otra persona, de los antidiluvianos, ¿verdad? Se llamó Enoc. Ayer hablamos precisamente de Enoc, ¿verdad? Enoc fue una persona común y corriente y vivió 65 años, sin pena ni gloria. Nunca dice nada qué pasó a la Biblia con un Enoc hasta los 65 años, ¿verdad? Dice, pero algo lo transformó, algo pasó, y dice, y desde ese momento en adelante, dice, ¿cuánto tiempo se aventó caminando con Dios? Un ratito, unos 15 minutitos, ¿verdad? Y se cansó. Dice que se aventó 300 años. ¿Y saben qué? Se podía haber aventado otros 1000. Dice, pero Dios lo traspuso. Dice, porque se dio cuenta que su actitud iba a ser la misma siempre. Así debemos ser nosotros, con esa misma determinación. Ahora, ser santos requiere valentía. Requiere valentía para rechazar el pecado, para renunciar a nuestros propios deseos, a la vida de placeres mundanos que te pone Satanás enfrente, para servir a Dios. Pero no lo tienes que rechazar 1 o 2 veces o 3 veces, ni 50 ni 100. Nuestro objetivo es rechazar tantas veces como sea necesario mientras estemos en este peregrinar en la tierra. No sabemos cuánto tiempo, pero las veces que venga son las mismas que vamos a rechazar. Es muy fácil rechazar el pecado una vez, pero hacerlo constantemente, metódicamente y como un hábito de vida no es fácil. ¿Se acuerdan de José? José estaba en lo mismo, ¿verdad? Dice, y venía la señora y cada día allí estaba, ¿verdad? Y lo metió más y más y más en problemas y en complicaciones. Dice, y él todos los días decía, y no, y no, y no. Él hacía todo para guardar su santidad. Así tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Como dicen en el mundo, ¿verdad? Pues hay quienes dan pan que llore, ¿verdad? Algún día se cansó y pues ya, le siguió, ¿verdad? Pues total, y era bien insistente, ¿verdad? No. Realmente todo el tiempo que fuera necesario. Empezar el camino de la santidad es el primer paso, pero mantenerlo cuesta sangre. Y además, durante toda la vida. Si no estás dispuesto a caminar con Dios toda tu vida, entonces en algún momento caerás y darás vuelta para regresar por donde venías.
Lo dice una de Timoteo 2:21 también, ¿no? Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se santifica, exactamente. Y ese es eso, es hacerlo todos los días. Por eso la santidad no es para una persona de doble ánimo. La santidad es una vida de integridad delante de Dios. Desde luego que después, delante de los hombres, no solamente delante de Dios, sino que también delante de los hombres. Al igual que con la deshonestidad y la falsedad se notan, ¿verdad? Así pasa con la santidad. La santidad también se nota. Vamos al libro de Éxodo 34:29, que es lo que veíamos hace un momento. Yo no tengo por qué andarle diciendo a todo el mundo, fíjate que me puse a orar 3 horas, ¿verdad? Y fíjate que entro hasta el trono de la gracia. Eso se nota. Una persona que vive con Dios se le nota. Y una persona que no vive con Dios también se le nota. ¿Qué dice Éxodo 34:29? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué hermoso es que no tengas que andar diciendo ni justificándote. Oye, fíjate que estaba acá, ¿verdad? Imagínense la esposa de Moisés, ¿verdad? Lo primero que hizo fue verlo. La primera que se dio cuenta, nunca le preguntó nada. Oye, ¿dónde andabas? ¿Qué te pasa, verdad? Se dio cuenta. Imagínense la demás gente. Cuando él dice bajaba, él no sabía que su rostro resplandecía. Qué hermoso es cuando tú estás delante de Dios, que tu rostro resplandezca, que no tengas que decirle a nadie nada. Hay mucha gente, ¿verdad?, que dice que habla con Dios y que Dios le mostró una revelación y que les dijo y que no sé qué, ¿verdad? Pero a muy pocos se les nota esa comunión. Como en el caso de Moisés, ¿verdad? Hay otras personas que pues dicen 1000 cosas y pues no se le nota nada que ver con Dios, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Aquí vamos a ver la clave de la santidad. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes cuál es la clave de la santidad? Dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena. Ese mantener, ¿a qué te suena mantener? Mantener significa constancia, significa perseverancia, significa tenacidad, firmeza, insistencia. Todo eso tiene que ver con mantener. No son 5 minutos, no es fácil. ¿Vas a tener que luchar con muchas cosas? Sí, pero hay que mantener buena. Además dice aquí, mantener buena vuestra manera de vivir. Hay quien la mantiene pero mala, ¿verdad? Años y años siguiendo en las mismas. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, sí van a hablar de ti. Yo como le dije el otro día a una persona, ¿verdad? A mí realmente no me preocupa quedar bien con nadie. Le dije, y pueden decir 1000 cosas de mí, pero que me lo comprueben es una cosa aparte. Dice, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo lo van a glorificar? Dice, considerando vuestras buenas obras. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras? ¿A qué se refieren las buenas obras? Cuando dice aquí buenas obras, no se refiere a ayudar a las viejitas a pasar la calle, ni tampoco a hacer orfanatorios. Estas son obras que buscan el reconocimiento delante de los hombres, no delante de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver a qué se refieren esas buenas obras. Creó Dios antemano para que viviéramos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, las que agradan a Dios, es por hacer lo que Dios nos pide. Vamos al Salmo 51, 17. ¿Se acuerdan de David? Cuando pecó, él escribió el Salmo 51 y vamos a ver qué lo dice. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo lo expresa David, verdad? En el 51 y el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios, entiéndase, las obras de Dios, no es que te andes flagelando. Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
David sabía que el problema estaba en el corazón, no en lo que estaba haciendo afuera. Podía decir, ¿verdad?, que estaba muy bien cuando en realidad estaba muy mal. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con nosotros. Podemos decir mil cosas y Dios sabe cómo está nuestro corazón. Dios quiere ir a nuestro corazón. Ahora, ya sabemos todos los problemas que hay con una persona que no es santa, pero ahora, ¿cómo vamos a vivir en santidad? El vivir en santidad, ¿verdad?, es tener santidad en todos los sentidos. Tú no puedes ser santo nada más en un área de tu vida. Vamos a 1 de Pedro 1:15. Hay mucha gente que le gustan las parcialidades. Pues nada más aquí, Señor, nada más allá, ¿verdad? Dios nos pide, vamos a ver cómo dice 1 de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No nada más en lo que te guste, no nada más cuando quieras, no nada más a veces, cuando te acuerdes. En toda vuestra manera de vivir. Tu manera de vivir es no solamente lo que piensas, lo que platicas y lo que dices un ratito, es lo que haces. Y esa es todas nuestras actividades. Ahora, para ser santos, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir y cómo podemos ser santos? Es tener, en resumen, ¿verdad? Es tener la misma vida de Cristo. Nada más. Así de fácil, ¿verdad? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a ver, ¿verdad?, qué pasó por la cabeza de Cristo. Primera de Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué hermoso es que Jesús, fíjense todo lo que pasó, no perdió su objetivo. Y se halla pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué sentir hubo en Cristo Jesús? Dice, Él era en forma de Dios. Dice, no escatimó, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué hermoso que no se detuvo ahí. Él era Dios. Ha dicho, ni para qué voy a ver a aquellos, ¿verdad? Dice, eso no lo detuvo. Dice, no escatimó, ¿verdad? Realmente el ser igual como Dios, dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Vino a ser como nosotros, hecho semejante a los hombres, a una de sus criaturas. Estando en la condición de hombre, dice, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era cualquiera, ¿verdad? Oye, pues te vas a morir de un infarto y pues adiós, termina todo rápido, ¿no? El sentir de Cristo es pensar como Él, es actuar como Él, es tener la misma comunión que tenía con su Padre. El sentir de Cristo, ¿verdad? Es que siendo forma de Dios, no escatimó. ¿Se acuerdan qué significa esa palabra de no escatimó? Ser igual a Dios. Eso significa, ¿verdad? El no escatimar significa que no se limita a hacer algo, que hace todo lo que sea necesario, ¿verdad? Eso habla de su inmensa generosidad. No escatimó los detalles. Oye, si tienes que ir a morir, no importa lo que se tenga que hacer. Qué hermoso que Jesús tenía esa mentalidad. No se detuvo. Ahora, ¿cómo fue la vida de Cristo? Para Jesús hubiera sido bien fácil evadir la cruz. No, hombre, nos vemos, ¿verdad? Decía, yo ahorita oro, ¿verdad? Y me traen una legión de ángeles y barren a Jerusalén. Me canso que los quito de enfrente, ¿verdad? Incluso ni para qué venía al mundo. Pero no cambió de parecer, ¿verdad? En todo el transcurso de su ministerio. Cuando siendo Dios mismo, ¿verdad? Vino a hacerse un humano como nosotros. ¿Y sabes qué hicieron con ese humano? Lo difamaron, lo calumniaron, lo menospreciaron, lo insultaron, lo escarnecieron, lo golpearon y aún lo crucificaron. Y dice la Biblia en Isaías, y no abrió su boca. Nunca renunció a su llamado. Ese es vivir en santidad. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Porque te dicen, no, ya me sentí, ¿verdad? No, pues ahí nos vemos. Qué cristiano ni qué nada, ¿verdad? Por eso vivir en santidad es morir a uno mismo. Es renunciar a tus gustos, es renunciar a tus deseos y a tus planes para aceptar los de Dios.
No es fácil. No a cualquiera le gusta morir a sus planes, ¿verdad? Ahí tienes que renunciar. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer las cosas que Dios te manda. Y muchas veces no van de acuerdo con lo que tú quieres o con lo que tienes planeado. Dios tiene un plan totalmente distinto. Nada que ver con lo que tú tenías. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 7. Vamos a ver también, ¿verdad?, que la santidad tiene que estar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. No puedo yo, ¿verdad?, andar todo contaminado, ¿verdad? Pero soy muy santo. Eso no es cierto. 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Por eso, como dice aquí, empezando en el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que os apartéis de la fornicación en todos los sentidos, espiritual, física, material. Inclusive, como dice aquí, ¿verdad?, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Un cristiano que se deja envolver y llevar termina siendo como los gentiles. Terminas vendiendo, ¿verdad?, como dicen de Esaú, ¿verdad?, que vendió por un plato de lentejas su primogenitura. No era la primogenitura, era lo que significaba, esa era la santidad, esa era la bendición de Dios, y muchas veces se malbarata, ¿verdad?, por cualquier cosa. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Tenemos que entender que la santidad tiene que vivir en nuestro cuerpo, no dañándolo, no contaminándolo, no destruyéndolo, ¿verdad? 1 de Corintios, capítulo 3, 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios dice que sois vosotros, santo es. Entiéndelo, Dios tiene que vivir en tu vida, tiene que transformar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón, para que Dios pueda usarte con santidad. Ahí mismo en 1 de Corintios, vamos al capítulo 6, versículos 18 y 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos vuestros, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Tenemos que dejar que Dios llene, como dice aquí, todo nuestro cuerpo en santidad. Y ahora vamos a ver, en último lugar, que hasta la disciplina es parte de la santidad. Hay mucha gente que no entiende y que no reacciona, y Dios tiene que venir en disciplina. Hay mucha gente que dice, bueno, pues es que eso no es parte de su santidad. ¿Cómo no? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 10. Versículos 9 y 10 en realidad, para entender todo el contexto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Dios tiene a veces que venir con disciplina para participar de su santidad, para que todos sus hijos participen en la santidad. Eso es lo que Dios quiere, y por eso va a trabajar todo el tiempo que sea necesario con nosotros, ya sea en disciplina o ya sea en obediencia. Eso depende de nosotros. Por eso lo que Dios quiere es que nosotros, como dice aquí, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestras actitudes, todo lo que hagamos, todo sea santo, todo refleje la santidad para Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos muestras todo lo que tú nos das, Señor, en la Biblia. Gracias porque tú eres santo, Señor. Enséñanos también a vivir esta vida de santidad que tú quieres de nosotros. Te pedimos para que no seamos rebeldes, Señor, para que tengamos un corazón
Que sea fiel, Señor, un corazón dócil para oír de tu palabra, para poder oírte, Señor, y sobre todo para poder obedecer. Te pedimos para que tú nos guardes, Señor, para que tú nos permitas ser santos y sobre todo estar trabajando en tu obra, Señor, ser siervos que estén trabajando para tu obra, que seamos fieles, Señor. Te pedimos para que tú nos guardes y para que permitas también que toda aquella gente y todas aquellas personas que un día estaban en tus filas, Señor, puedan regresar, para que tú los restituyas, para que tú los guardes y para que permitas que ellos también puedan acercarse y puedan ser salvos, Señor. Te pedimos para que ahora tú nos despidas en paz, para que tú nos permitas, Señor, no solamente guardarnos unos cuantos minutos, sino ni un día, Señor, sino estar buscando que todo lo que hagamos esté enfocado para servirte. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.